Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy con la clase número 7. Hoy vamos a hablarles sobre las NICs, que son las normas internacionales de contabilidad. Vamos a ver su objetivo, alcances, finalidades de los estados financieros. Vamos a ver un poquito los componentes de los estados financieros. Vamos a ver la estructura y el contenido. No vamos a empezar a hacer estados todavía, pero quiero que conozcan bien cómo se forman, de dónde viene la información, de dónde vienen los datos que tomamos y lo demás. Ok. Vamos a empezar con las normas. Las normas son muchísimas, pero vamos a empezar con la NIC número 1. Vamos a empezar con la NIC número 1. Ok, dice. ¿Qué es lo que hace la NIC número 1? Bueno, tiene lo que son los pronunciamientos normativos, conceptuales, ¿verdad? Emitidos tanto por el Colegio Internacional de Normas Financieras, que es el que lo maneja, aceptado de manera amplia y general por las comunidades financieras y de negocios. Normalmente las NIC son aceptadas por todos los negocios, trabajan con lugares y fechas determinadas y regula la información contenida en los estados financieros y en las notas de los mismos estados financieros. Ok, vamos a empezar, como les decía, con la NIC número 1. La NIC número 1 establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las directrices. Los estados financieros y las directrices para determinar una estructura. De igual forma, fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Por ello, fija la base para la presentación de los estados financieros, con el objetivo de asegurar que los mismos sean comparables, ya sea con los estados financieros de la misma empresa de tiempos anteriores, como con los de empresas diferentes con diferente domicilio social en cualquier parte del mundo. Que el alcance de la NIC número 1 se aplica a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y presentados. Okay. Las reglas fijas en esta norma se aplicará de la misma manera a todas las empresas, con independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados. Entonces, hay dos tipos de estados financieros. Okay. Los bancos y otras entidades financieras deberían cumplir los requisitos de información que establece la NIC 30. Ok, vean, la NICS es un tema sumamente amplio. Vamos a ir viendo algunas. Vamos a ver varias a nivel de lo que nos falta del curso. Pero una parte importante es que las tenemos ahí, o sea, las podemos consultar en algún momento para ver la parte teórica de ellas. Vamos a ir viendo un poquitito de la parte práctica de algunas partes. Vamos a ir tratando de malearlo de una forma que sea más accesible. Como les digo, son muchísimas y son las normas con las que se rigen para trabajar, normalmente con las que tenemos que llevar los estados, con los que tenemos que llevar todo. Entonces, ahí están a la mano, hay resúmenes muy bonitos de las NICs que tienen ahí como para chequear lo que es la teoría. Y vamos a seguir. Ok. Información suministrada por los estados financieros. ¿Qué nos dan los estados financieros? ¿Qué información nos dan? Los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos en una empresa: activos, pasivos, el patrimonio neto, gastos, ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y las ganancias, y otros cambios en el patrimonio neto, como también flujo de efectivo. De igual forma, la información de lo que son las notas le permitirá a la empresa estimar los flujos de efectivo futuros. Entonces, a la hora de que veamos un estado financiero,
a la hora de que veamos uno, las notas tienen mucho que ver. Y vamos a bien, acá vemos el estado financiero, entonces vemos activos corrientes, primero que todo, todos los activos, ¿ven? Y las notas referentes a cada activo. Total de los pasivos y las notas referentes a los pasivos. Y los pasivos acumulados. Ok, entonces más o menos ese es o más o menos no, eso es un ejemplo de un estado financiero. Así como para que tenga una idea general. Ok, los componentes de los estados financieros entonces son el balance realmente y la cuenta de los resultados. Entonces un estado de cambio en el patrimonio neto que muestre todos los cambios habidos en el patrimonio neto o bien los cambios que sean distintos en las transacciones de los propietarios del mismo cuando cuenten con algún tipo de cambio. Eso es importante verlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver esto? Que si hay un cambio en el patrimonio neto, un cambio distinto que haga una diferencia en el patrimonio, tenemos que ver cómo actúan estas diferencias. Ok, en el estado de flujo de efectivo, lo que nosotros queremos ver o las notas que vamos a ver van a incluirnos un resumen de las políticas contables más significativas, eh, explicándonos el rendimiento, el principal rendimiento y la situación financiera de la empresa, así como la incertidumbre más importante a los que nos afrontamos. Entonces eso es lo que vamos a ver en el estado de flujo efectivo. Es importante notar que estos informes y estados presentados aparte de los estados financieros quedarán fuera del alcance de las NIFs. Las NIFs son las normas internacionales y financieras. Ok, consideraciones generales en este caso, tenemos que ver que hay que tener en cuenta. Los estados financieros reflejan la situación, el rendimiento financiero, los flujos de efectivo de la empresa. Es importante ver que la representación fiel de los efectivos de las transacciones que se dan en la empresa, así como otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento activos, pasivos, ingresos y gastos fijos en todo el marco conceptual de la empresa. Toda empresa cuyos estados financieros cumplan directamente con las NICs, con las NIF, perdón, efectuará las notas y las declaraciones y explicará sin llegar ninguna reserva, no se pueden reservar nada del cumplimiento de las mismas. La presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIFs aplicables. Una presentación razonable adicionalmente que requiera que las empresas seleccionen y apliquen las políticas contables de acuerdo con las NICs, en este caso la NIC 8, que es la que nos habla de políticas contables. Cambio en las estimaciones contables y si hay algún tipo de error. Es importante anotar que las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro material explicados al respecto. Los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis de que la empresa está en funcionamiento. Si por el contrario la dirección pretende liquidar esta empresa o cesar sus actividades, procederá a revelar esta información en los estados financieros. Todos los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis contable de que existe una empresa puesta en marcha, ¿verdad? También tenemos que ver que aparte se elaboran los flujos de efectivo. La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservarán de un ejercicio al otro. Entonces siempre vamos a ver la partida doble y siempre se va a manejar sobre un periodo al otro periodo.
Cada clase de partidas similares que poseen la suficiente importancia relativa deberán ser presentadas por separado si así lo amerita, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso, la información comparativa respecto a los ejercicios anteriores o a los periodos anteriores se va a presentar, pero en forma cuantitativa, incluida dentro de los estados financieros, pero como notas en forma cuantitativa, dándolo de forma descriptiva, de forma narrativa, como para darle esa continuidad al estado financiero que ya estaríamos generando. Vamos a ver un poquito sobre la estructura y contenido de la NIC número 1. Esta exige que determinada información se presente en el balance, la cuenta de resultados y en el estado de cambios del patrimonio neto, mientras que otros pueden incluirse tanto en el cuerpo de los estados financieros como en las notas. Los estados financieros se elaboran con una prioridad que será como mínimo anual. ¿Qué, qué nos dice la NIC 1 con el balance? Dentro del balance, tanto los activos como los pasivos, ya sea corrientes o no corrientes, se encontrarán en categorías separadas, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información relevante que sea más fiable, o sea, en un caso muy específico. En el caso de los bancos y las entidades bancarias, la presentación de los activos y los pasivos, ya sea ascendente o descendentemente, de acuerdo a su liquidez, proporcionará información fiable y más relevante que la presentación entre corriente y no corriente. Entonces, en el caso de un banco o de una entidad financiera, entonces va a ser por en cuanto a su liquidez, y en el caso de las demás empresas van a ser por activos corrientes y no corrientes. Que dentro del balance se incluirán rúbricas específicas que contengan los importes correspondientes a las siguientes partidas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, inmovilización de material, inversiones inmobiliarias, perdón, activos intangibles, activos financieros, inversiones contabilizadas aplicadas en el método de la participación, depende de la empresa, los activos biológicos, existencias que hayan dentro de la empresa, la cantidad de cosas que tengamos, la existencia de productos o de materias primas, deudores comerciales y cuentas por cobrar, efectivos y otros medios líquidos equivalentes, o sea, el efectivo de algún otro medio líquido que yo tenga de dinero ahí al cash, ¿verdad? Dinero efectivo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Tenemos que tener provisiones y tenemos que ver provisiones financieras. Pasivos y activos por impuestos corrientes quedan definidos en otro área que se llama la NIC 12, que nos habla sobre los impuestos sobre las ganancias, que es donde están los impuestos de ventas y lo demás. Lo que son los pasivos diferidos, eh, los pasivos y los activos diferidos, esos lo vemos en la NIC 12, pero van a entrar dentro del Estado. Ok, vamos a ver otra cosita más. Ok, capital emitido y reservas atribuidas a los tenedores de instrumentos y patrimonio netos también. Dentro del balance también se incluirán las siguientes partidas. El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en los grupos eh, de los elementos que hayan clasificado como mantenidos para la venta. Entonces, todo lo que haya tenido que ver con la venta. Los activos no corrientes, igual que hayan estado mantenidos para la venta, para ese tipo de actividades. Los pasivos incluidos en los grupos eh, y en los elementos clasificados como mantenidos para la venta. Igual, entonces todo lo que esté relacionado con la venta va a ir ahí. De igual forma, en el balance se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así como agrupaciones y subtotales, eh, cuando tal presentación sea relevante para la comprensión de situaciones financieras de la empresa. La empresa revelará, ya sea en el balance o en las notas, clasificaciones más detalladas de las partidas que componen todas estas rúbricas de los balances. En las notas van a ir como unidas, ¿verdad? Como en forma delante de ellas mismas, clasificadas de una forma apropiada a las actividades realizadas por la empresa. Ok, dentro de lo que es la cuenta de los resultados de la empresa se incluirán todas las partidas de ingreso o de gasto que no son reconocidas dentro de este mismo, sino como ingresos ordinarios o gastos financieros que sean participados en el resultado de todo el proceso, que vayan asociados
y con el negocio y que sean conjuntamente que se contabilicen según el método de participación. O sea, depende de donde hayan participado estos gastos o estos ingresos, dependiendo de qué sean parte en el proceso, ya sea de manufactura o en el proceso de servicios o en el proceso de ventas. Ahí es donde se van a incluir. Ok, los impuestos sobre las ganancias. Este es un importe que comprende el total del resultado después de impuestos procedente de la actividad interrumpida y el resultado después de impuestos que haya reconocido para la medida o valor razonable, menos los costos de ventas por causa de activos o de elementos que contribuyan a alguna actividad interrumpida. Digamos que eso sería en un caso totalmente diferente. Normalmente se maneja así. Entonces se saca el monto que se haya dado, ¿verdad? Se saca, por ejemplo, el monto de la ganancia que se dio, la ganancia que tuvimos, luego de ahí sacamos el importe, digamos, o el importe sin el impuesto y el importe con el impuesto. Y ya vemos cuál sería la ganancia neta que se tuvo, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que contemplar ese impuesto. Ok, vamos a ver. Como les iba diciendo, bueno, vimos todos los que son los componentes de los estados, vimos lo que nos dice más o menos cada una de las NICs. Las NICs es un tema bastante grande, pero lo vamos a ir viendo ahí poquito a poco. Vamos a hablar un poquito de las notas. La empresa revela las notas. Es importante los dividendos, presupuestos o que se hayan acordado en el momento de los estados financieros. Entonces, ahí mismo, cuando los estados hayan sido formulados, entonces tenemos que ingresar toda esta información. Ok, cuando no haya sido reconocida como distribución a las personas, ¿verdad? O los contribuyentes, dentro del patrimonio neto durante el periodo, así como los importes correspondientes por acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que esto no se haya reconocido o que no lo hayamos agregado dentro del patrimonio neto, sino que nada más se haya dado en aquel momento, digamos, como les digo, se agregan las notas, se especifican las notas donde dice se dio un monto por X o Y razón en tal y tal momento, aunque no esté agregado dentro del patrimonio neto. Ok, la empresa tiene que revelar dentro de los estados financieros toda la información, el domicilio y forma legal de la empresa, el país en que se esté constituyendo, la dirección de su sede social o su domicilio principal donde está desarrollando sus actividades. Si tuviera diferentes sedes, entonces especificar la principal, una descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa, así como de las principales actividades, el nombre de la empresa, dominante directa y la dominante de último grado. Eso es en el caso de que haya una empresa dividida entre, como les decía, estas dos partes, ¿verdad? Ya sea una empresa dominante y una empresa diferente. Es como cuando hay dos empresas divididas. Es más o menos en estos casos. Ok. Ahora vamos a ver unos ejemplitos de algunas presentaciones del balance. Ahí. ¿Por qué? Ok, esperen un momentito.
Ahora sí. Ok. Entonces, cuando vamos a trabajar en los balances, en la empresa, en todo lo demás, ¿qué es lo más importante, lo que tenemos que determinar? Entonces, lo que tengo, que son mis activos. A quién le debo, que son mis pasivos o mis deudas. Y mi capital neto, que es igual activo menos los pasivos. Entonces, esas son las cosas que tengo que tener siempre en cuenta. Ok, entonces nuestros recursos van a ser el total de mis activos, los recursos que posee la empresa. Solo puedo provenir de dos tipos de fuentes, una fuente externa o pasivos o deudas y una fuente interna que es nuestro capital social que nos lo dan nuestros socios, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí un poquito la estructura del balance general. Entonces, ¿cómo hacemos el balance general? ¿Qué tomamos en cuenta? Vamos a tomar en cuenta nuestros activos, que es el conjunto de bienes o derechos que tengamos, nuestros pasivos. A ver acá un momento, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces el activo, que es nuestro conjunto de bienes o derechos, nuestro pasivo, que va a ser el conjunto de deudas o obligaciones que tengamos, y el capital, que son todas las aportaciones hechas a la empresa, ya sean sus dueños o sus socios, más las utilidades acumuladas o menos las pérdidas acumuladas. Ese va a ser nuestro capital. Ok, ahora, en tres grandes conceptos, a su vez se dividen en lo que ya hemos notado antes, entonces, activos circulantes, activos no circulantes, activos pasivos a corto plazo, a largo plazo, capital contable, contribuido o ganado. Entonces, el contribuido van a ser todos los aportes que nos hayan hecho directamente al capital y lo ganado va a ser las ganancias que hemos obtenido manejando pues ese aporte capital. Okay, este es un ejemplo de un balance general. Entonces, ¿qué tenemos acá? Okay, primero vienen nuestros activos circulantes, nuestros activos no circulantes. Primero, antes de todo, el encabezado, se me olvidaba, la parte del encabezado acá arriba. Va a tener tres partes. El encabezado, vamos por acá, que es el cuerpo. Entonces, ¿qué nos va a decir el cuerpo? Que activos circulantes, activos no circulantes, pasivos a corto plazo, a largo plazo y capital. Esa es la forma en que se va a acomodar. Y al final, nuestro pie, que va a ser la firma. Va a tener esas tres partes, nuestro encabezado, el cuerpo y el pie. Ok, a la hora de presentar un balance, vamos a tener, número 1, la forma de la cuenta y número 2, la forma del reporte. Ok, la presentación es forma de cuenta y corresponde a la ecuación contable. Es decir, activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Y también puede hacerse en forma de reporte. De reporte, la cual es una presentación vertical donde se coloca primero el activo al cual se le resta el pasivo y nos da a dar igual el capital. Entonces son las dos formas en que podemos presentarlo. Dependiendo de qué es lo que quiera nuestra empresa o cuál sea la idea en ese momento, es más sencilla presentarlo de esta manera porque de una vez nos da los montos exactos y no tenemos que andar viendo tanta cosa. Ahora, si ocupamos uno más detallado porque ya es para una presentación para la junta o X y Y, o inclusive para un banco, para un préstamo, para otra cosa, entonces presentamos el otro, que es una forma más detallada de presentarlo. Ok, entonces vemos este, donde dice que hay activo circulante, no circulante, total del activo, sacamos los pasivos, ok, y el capital contable. Entonces, listo, acá lo vemos donde nos lo vamos a dar de una forma como más resumida, viene con montos y listo. Ok, vamos a ir viendo un poquitito más de la NIC, que va a ir ligada de la mano con los balances, porque las NICs es lo que vienen a regular a final de cuentas, todo esto de los balances. Entonces vamos a ir viendo un poquitito más sobre eso. Entonces, en cuanto a lo que es el alcance de la NIC 1, para retomarla y irla ligando con los estados financieros. La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y presentados en la empresa. Entonces, las reglas
fijadas en esta norma se aplicarán de la misma manera a todas las empresas. Como ya lo hemos visto, la idea es que sea, la idea es que vaya a dar una unidad, ¿verdad? Que sea un más unificado a la hora de elaborarlos. Ok, los bancos y otras entidades financieras deberán cumplir los requisitos, como lo vimos antes, de otras normas diferentes. Van a ser ellos los que lo van a manejar diferente. Dentro de los demás, lo vamos a ver con ANIC 1. Entonces, retomamos. Dentro del ANIC 1, vemos que los estados financieros, ¿qué tienen que tener? Vamos a ver activos, pasivos, patrimonio neto, gastos, ingresos, que se hayan incurrido, pérdidas y ganancias y otros cambios en el patrimonio neto, y también vamos a ver los que son los flujos de efectivo. Ok, los componentes de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir o cuáles son esos componentes de los estados financieros? Va a ser el balance, nuestra cuenta de resultados, un estado de cambios en el patrimonio neto, que nos muestra todos los cambios que se han dado en el patrimonio o bien los cambios en diferentes procedimientos, en diferentes momentos que hayan ocurrido, que hayan afectado al patrimonio neto, los estados de flujo de efectivo, ¿verdad? Que nos van a dar pérdidas o ganancias, y las notas que se van a incluir al final para explicar de una forma más explícita o más significativa, ¿verdad? Eh, que nos va a dar como ese resumen. Muchas empresas igual presentan adicionalmente a los estados financieros un análisis financiero elaborado por la dirección que describe o explica más o menos las características principales del rendimiento y la situación financiera de la empresa, así como las incertidumbres más importantes a los que ésta se enfrenta. Y también es importante anotar que estos informes y estados presentados, aparte de los estados financieros, estos quedan fuera del alcance. Entonces, este otro informe que se da no va a estar, digamos que ligado con las NICs ni con las NIFs, sino que simplemente lo adjuntan como para dar una explicación, como para manejarlo de una manera más, eh, como más explicativa, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver un poquito sobre las condiciones generales de la NIC. Ok, entonces, ¿qué es lo que la NIC nos presenta? Nos presenta algunas consideraciones que tenemos que tener en los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que me van a reflejar a mí los estados? Van a reflejar la situación o el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa. Toda empresa cuyos estados financieros cumplan con las normas tienen que, tienen que tener una declaración explícita sobre este cumplimiento. O sea, siempre tienen que cumplir con estas normas, tienen que ir ligados a estas normas. Ok, es importante anotar que las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro tipo de material explicativo. Esto es muy importante. Los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis de empresas en funcionamiento, que ya lo vimos anteriormente. Ya si la empresa pues ya no va a estar o está en proceso de cierre, ya es diferente la presentación. Ok, la NIC exige que determinada información se presente en el balance, en la cuenta de resultados estos resultados y en los estados financieros. ¿Qué es lo importante acá? Tenemos que ver los cambios en el patrimonio neto, que ya lo vimos antes, ¿verdad? Eso es lo más importante. Los estados financieros se van a lograr con una periodicidad más o menos de un año como mínimo. Podemos hacer 2 al año si se gusta, pero normalmente, o lo que pide y establece la NIC es que se haga por lo menos 1 al año. Ok, dentro del balance, tanto los activos como los pasivos, ya sean corrientes o no corrientes, se encontrarán en categorías separadas, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información que tengan que ir juntos, ¿verdad? Que sea una información relevante, que sea más fiable, los tenemos que unir por algún caso en específico. Dentro del balance se van a incluir rúbricas muy específicas como las siguientes son lo que es todo lo que sea materia prima, todo lo que sean las inversiones inmobiliarias, activos intangibles, activos financieros, inversiones contables, activos biológicos, ¿verdad? Ya lo vimos antes, existencias, deudores comerciales, pasivos financieros, todo esto va incluido dentro de este balance. Ok, seguimos con
Ok, vamos a ver un poquitito más. Pero vamos a buscar en este otro. Para ver algunos ejercicios de más. Ok, este ya lo vemos. Vamos a ver un ejercicio con la NIC. Vamos a ver el ejercicio directamente. Como les dije anteriormente, no vamos a empezar a hacer estados financieros de una vez, sino que vamos a ver algunos ejercicios con la NICs. Entonces vamos a hacer este caso. En este caso vamos a generar un balance, porque es lo que está ligado a la NIC, ¿verdad? Luego vamos a ver los balances ya más detenidamente, pero vamos a hacer uno a grandes rasgos acá para poder ir viendo lo que es la NIC 1. Dice, la empresa familiar El Perfume S.A. presenta la siguiente información. Este que me encontré por acá, este caso, vamos a irlo elaborando aquí, lo vamos a ir desmenuzando para poder hacer el... Ahora sí, dice, entonces, ¿qué tiene la empresa al 31 de diciembre del año presente? Tiene unos terrenos por un valor de $1.000.000, unos edificios por un valor de $500.000, la amortización acumulada por los edificios de, ellos lo ponen la amortización acumulada, perdón, de los edificios, lo manejan como todo lo que se ha venido amortizando con el tiempo. Entonces, lo sacan por un porcentaje del 0,01 millones de dólares. Entonces, eso es dependiendo de la forma en que uno lo quiera manejar, pero por ahí no hay ningún problema. Ok, después, maquinaria valorada en 3 millones de dólares por una amortización acumulada de 1 millón. Propiedad inmobiliaria valorada en 5 millones con los fines, dice que fines especulativos. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que nosotros decimos una valorización así como más o menos de 5 millones. Mobiliario por un valor de 1 millón de dólares. Ups. Ok, producción acabada por 2 millones de dólares y producción en curso por 3 millones. Un saldo de 1 millón de dólares de clientes con vencimiento a 90 días. Activos equivalentes en tesorería por 10 millones de dólares. El capital está compuesto por 1,000 acciones de $1,000 cada una. Durante el ejercicio, entonces, vamos a ampliar el capital en 500 acciones de $1,000 cada una. La empresa tiene un préstamo que adquirió para la compra de nuevos pendientes de cancelación, ¿verdad? Para cancelar nuevos pendientes. Y tiene que hacer un pago mensual de $1 millón por concepto de amortización financiera. Y en este momento deben 10 cuotas, nada más. El saldo de los acreedores comerciales es los 4 millones con vencimiento a 120 días y 2 millones con vencimiento a 16 meses. Las sociedades A y B forman parte del grupo de control y los datos de estas sociedades van a ser los siguientes. Entonces, la sociedad A tiene un valor de 4 millones de dólares con una participación del 100% y la sociedad B 3 millones con una participación del 100%. La empresa tiene unos activos por importes diferidos por diferentes casos de 2 millones. Entonces vamos a elaborar el balance de situación según la NIC 1, calculando el resultado para esta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿O qué es lo primero que vamos a hacer?
vamos a colocar los activos, vamos a colocarlo en el orden que vimos antes. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Activos, activos circulantes, activos no circulantes, y lo demás. Voy a hacerlo acá, voy a compartirlo acá para que lo vayamos viendo. Vamos a compartirlo acá para que ustedes lo vean. Entonces, ven, aquí estaría la solución según la NIC 1 sobre este detalle. Entonces, ¿qué vamos a empezar acá? Activos, activos circulantes. Vamos a poner todos los activos, vamos a dividir toda la información que nos dieron anteriormente en activos circulantes, no circulantes, los pasivos a corto plazo, a largo plazo, vamos a ir dividiendo. Entonces, activos circulantes, efectivo y otros productos equivalentes, las existencias, todo lo que tengamos ahí en ese momento en existencias, ya sea en procesos y en materia, clientes por ventas y prestación de servicios, va a ser mi activo circulante, inversiones financieras negociables y disponibles para la venta, y activos por impuestos diferidos. Todo esto van a ser mis activos circulantes, los que estoy moviendo en ese momento. En este caso, activos no circulantes no me dan, no tengo. Ay, espérense un momento. ¿Qué? Aquí está. Ya, activos no circulantes, perdón, no tengo, digo yo, aquí están. Son materias, que estaba revisando lo de arriba. Sí me dan activos no circulantes, la propiedad, la planta y el equipo, la inversión, la inversión de materiales. Tengo las inversiones financieras, tengo la participación de las empresas y los grupos, tengo la inversión de vencimientos, tengo las inversiones asociadas y tengo los activos por impuestos diferidos. Todos esos son mis activos no circulantes. Ok, tengo lo que son los pasivos. Entonces, a corto plazo, tengo con interés remunerado y sin interés, los no remunerados, ¿verdad? Que van a ser los dependiendo del plazo. Y los que tengo a largo plazo, tengo las deudas sin intereses, las deudas con intereses, provisiones a largo plazo y pasivos por impuestos diferidos. Patrimonio neto, fondos propios, tengo capital emitido, primera emisión, desembolso pendiente, las acciones propias y reservas procedentes de las revalorizaciones, ganancias y pérdidas, ¿verdad? Procedentes de pérdidas y ganancias, socios externos, y aquí me va a dar un total de pasivos y patrimonio neto y total de activos. Entonces, más o menos así es como la NIC nos lo pide. Ven que lo vamos a ver así como a grandes rasgos, ya después nos procedemos a hacer uno más detalladamente, pero acá vemos qué es lo que nos está pidiendo. La forma, ya vimos, el formato es el mismo para todos, nos pide exactamente la misma forma de acomodarlos, la misma unión, y nos van a dar un caso. Entonces, en un caso yo nada más empiezo a desmenuzar qué va para acá, qué va para cada lado, y se enredan así como la profe se enredó, entonces lo vuelven a revisar y lo vuelven a hacer. Entonces, respecto, aquí vemos el por qué se utilizó de esa forma. Respecto a las rúbricas, debe incluirse lo siguiente. A, inmovilizador de materiales, B, inversiones inmobiliarias, aquí nos especifica todo lo que ya vimos que tenemos que meter según lo dice la norma. El balance incluye rúbricas sobre los importes correspondientes al total de activos, ya eso todo lo vimos, y vemos también que tienen que estar por separado los activos y los pasivos, que ya también lo vimos. Eso es lo que nos dice la NIC. Esta parte de acá es lo que nos dice la NIC. Ve la NIC en el párrafo 68, lo que nos dice la NIC en el párrafo 70, la NIC 1 dentro de todas esas y dentro de la NIF. Ellas están juntas, están muy unidas las dos. Entonces aquí vimos un poquito de las dos y un caso donde tenemos que unificar. Entonces nos dan cómo está la empresa en ese momento y lo que nosotros tenemos que hacer es acomodarla. Entonces, ¿cómo está la empresa? Ok, la empresa está así, 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 y ahí vamos a empezar a acomodar. Entonces, vamos a acomodar activos a este lado, vamos a acomodar los pasivos a este lado, y no los vamos a unir, vamos a dar dos, al final vamos a dar dos montos diferentes, porque así nos va a pedir la NIC, porque así es como se hace el estado a la hora de presentarlo. Según nos dice la NIC. Vimos la otra forma de presentarlo, ¿verdad? Hay dos formas. Vimos la otra manera, que es como una manera más rápida, que no especifica, nada más da montos. Eso sería como para un caso de que nos pidan uno, por ejemplo, a mitad de año. Entonces podemos hacer ese y a final de año hacemos el otro.
como para tener el otro más detalladito, y en este lo vemos así de una forma como más práctica, simplemente para ver montos, en cuánto están los montos de cada una. Simple y sencillamente para eso, siempre y cuando nos vayamos ligando por la norma. Lo importante es la norma. ¿Qué dice la norma? Cómo se tiene que poner, qué va primero, qué va después, que es lo que vimos ahora con el formato. Entonces, mientras sigamos ese formato, no se unifiquen las cosas y todo vaya con como nos está diciendo, como lo manejamos en la norma. Ahora vamos a ver ahora vamos a ver otro casito, que hemos ido viendo ahora sobre las NICs. Vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer, yo les voy a ir diciendo, vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando diferentes acciones o diferentes momentos de la empresa y vemos qué aumenta, qué disminuye, si aumenta activos, si aumenta pasivos, si aumenta capital. Porque como vimos anteriormente, dentro de las normas, siempre vamos a tener que dividir. Entonces vamos a tener que dividir activo, pasivo, qué va para patrimonio, qué va para capital, y es bueno que repasemos o que nos enfoquemos un poquito en determinar cuándo va cada cosa y cuándo se mueve cada cosa. Entonces vamos a ver primero, a ver cómo es, cómo se mueve, ¿verdad? Y vamos a, para ver cómo lo vamos a ir acomodando. Entonces, vamos a ver el siguiente. Yo voy a irlos leyendo y los vamos a ir desmenuzando. Ok, dice, el dueño invirtió efectivo para iniciar sus operaciones. Entonces, en este caso, el dueño nos está dando dinero. Entonces, ¿qué estamos utilizando hoy? ¿Qué cuentas se nos mueven ahí? Nos va a aumentar el activo y nos va a aumentar nuestro capital porque nos están haciendo una inversión. Es importante, nos aumenta nuestro activo y nuestro capital. Después, dice, se pagó el alquiler del préstamo de este mes. Entonces, ¿qué nos mueve ahí? Ok, aumenta nuestro pasivo. Nuestros activos van a quedar, van a tener que disminuir por el pago. Y automáticamente se nos va a generar un movimiento de gasto, que tengo que registrarlo como un gasto. Ok, se compraron de contado materiales de oficina. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Mis activos aumentan, ¿verdad? Y disminuye mi capital o disminuye mi dinero porque es un gasto lo que estoy manejando ahí. Entonces va a disminuir nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Vamos a ver, se compra a crédito mobiliario usado de oficina. Entonces, aumenta nuestro activo porque va a aumentar nuestro mobiliario de oficina y disminuyen nuestro capital y se va a generar un gasto. Aquí estamos viendo siempre la disminución como una disminución directamente a capital en este ejercicio específicamente, ¿verdad? Para que no se nos haga un enredo. Entonces aquí lo que vamos a ver es si aumenta un activo o aumenta o disminuye nuestro capital. Okay. Se recibe efectivo de clientes por servicios prestados. Entonces obviamente va a aumentar nuestra cuenta de efectivos más nuestra cuenta de capital y nuestra cuenta de ingresos. Ven que todo va ligado, ¿verdad? Todas las cuentas que se van a estar afectando en ese momento. O sea que se pagó la cuenta de servicios públicos del mes, entonces obviamente va a ser ahí un pasivo, ¿verdad? ¿Por qué es un pasivo? Porque es un pago que estoy haciendo, es un gasto y nos está disminuyendo nuestro capital por ser un gasto. Okay, se pagó el mobiliario de oficina usado que se compró anteriormente, entonces en este caso nos va a disminuir nuestro dinero, nuestro activo, nos disminuye nuestro capital porque estoy pagando lo que ya tenía, lo que ya compré a crédito. El dueño retiró efectivo para gastos personales. Entonces, ahí nos disminuye el activo, nos disminuye el capital, porque el dueño retiró dinero directamente desde el capital, desde el aporte al capital. Ok, se enviaron a los clientes los estados de cuenta por servicios prestados durante el mes. ¿Qué pasa en esta, si yo les digo a ustedes, o qué pasa si hacemos este movimiento? Simplemente se le enviaron a los clientes los estados de cuenta para ese mes. Yo estoy haciendo un gasto, estoy incluyendo en algo, estoy gastando algo, no, simplemente los estoy mandando por correo, entonces yo no estoy gastando ahí nada, no me están moviendo mis activos, mi capital, mi gasto, no estoy generando un ingreso, ahí no se movió nadie. Simple y sencillamente es un trámite
meramente administrativo, es un trámite cualitativo, no es un trámite que yo pueda cuantificar. Entonces ven que todo en contabilidad va de la mano. Ok, vamos a identificar acá, vamos a ir viendo cada uno de los enunciados, vamos a irlos diciendo y automáticamente los vamos a ir viendo si van a ser activo, pasivo, capital de mi ingreso, un gasto, vamos a ir viendo cada uno de ellos, cómo los podemos ir determinando. Entonces, el efectivo, ¿qué va a ser el efectivo? Siempre va a ser un activo. Nuestros sueldos siempre va a ser un gasto para la empresa. Los documentos por pagar van a ser siempre un pasivo. Mis sueldos por pagar siempre va a ser un pasivo. Importante, todo lo que sea por pagar va a ser un pasivo. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí, digamos que en espera de realizar el pago. Mis terrenos siempre van a ser mi capital. Los materiales que voy a utilizar para lo que vaya a hacer dentro de la empresa van a ser mis activos. ¿Por qué? Porque yo los estoy comprando y los voy a poder transferir o los voy a poder transformar en efectivo. Entonces, todas esas cosas que yo tengo ahí, que yo las puedo transformar luego en efectivo, en ventas y lo demás, siempre van a ser activos. Ok, impuestos por pagar, pasivos. Todo por pagar es pasivo. Sueldos por pagar, pasivos. Mi alquiler de vengado es pagado. La palabra de vengado significa apagado, va a ser un gasto, porque ya lo hice el gasto. Mi equipo va a ser un activo, mis edificios van a ser un activo, pero van a ser capital también. Y mis honorarios de vengados, o sea, el salario que ya pagué, va a ser un gasto igual. Es importante, ¿verdad? Que lo veamos desde ese punto de vista. Ahora, vamos a ver. Vamos a ir viendo dentro de esta misma modalidad algunos otros. Dice, a la hora de que tenemos terrenos para un edificio. Entonces, el terreno para un edificio siempre va a ser, como les decía, mi activo y va a ir a mi capital. Acciones pagadas por los dueños de una empresa va a ser directamente mi capital. Okay. Repuestos comprados a crédito, algo que lo compré a crédito. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Okay. ¿Qué muevo yo, digamos, cuando es algo a crédito? Me va a aumentar en el activo porque yo estoy adquiriendo un producto, pero me va a estar generando un pasivo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que generar una cuenta por pagar, o sea, una cuenta que yo tenga que pagar en algún momento porque lo saqué a crédito. ¿Ok? Ok. Saldo de la cuenta corriente bancaria siempre va a ser un activo, el saldo de mi cuenta, el dinero en efectivo que yo tenga ahí. Ok, préstamos hipotecarios. El préstamo como tal, en el momento en que a mí me lo dan, me dan el dinero como tal, eso me va a hacer un activo. Pero luego de ahí me va a generar una deuda que va a estar siempre ahí todos los meses, entonces siempre va a ser un pasivo. Entonces, cuando uno especifica, cuando el préstamo dice que es préstamo hipotecario adquirido, bla, 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 ahí sí va a ser un activo porque es en el momento que me entró todo el dinero sobre el préstamo, pero luego de ahí va a ser un pasivo. Ok. Efectivo en la caja chica, ese siempre va a ser un activo. Equipo de trabajo adquirido al crédito, del cual se adeuda la mitad de su costo. Entonces, es un equipo de trabajo que yo adquirí. Entonces va a ser, obviamente, un activo porque yo adquirí ese equipo de trabajo. Pero me va a estar generando un pasivo. ¿Por qué? Porque yo no lo pagué. Todo. Dice que lo adquirí a crédito. Ok. De total de pagos durante el periodo por concepto de electricidad. Entonces, esto va a ser un gasto. Va a ser un gasto. ¿Por qué? Porque lo estoy teniendo que sacar todos los meses para pagar lo de la luz, el agua y lo demás. Ok, valor total de los ingresos por servicios durante los últimos 3 meses, nuestro valor completo va a ser el capital. ¿Se acuerdan que eso lo vamos a ir sumando? Y vamos a ver sobre capital, no nuestro capital neto, menos lo que sean los gastos y lo demás. Entonces ahí eso va a ser afectarnos directamente a nuestra cuenta de capital. Valor total de los depósitos a plazos hechos al banco va a ser un activo. ¿Por qué? Porque yo aunque esté haciendo depósitos a un plazo, son depósitos, un dinero que tengo ahí, siempre va a ser mío, va a ser mi activo. Ok. Vamos a ver qué más vemos. Ok, vamos a ver este otro. Dice, aquí vamos a utilizar activo es igual a pasivo más capital, que es nuestra ecuación contable, ¿verdad? Okay. Entonces aquí vamos a ver que si nos aumenta el pasivo,
o nos aumenta el activo, nos aumenta el pasivo o nos aumenta el capital. Vamos a ver qué se mueve de nuestra ecuación contable con estas diferentes acciones. Dice, emisión de acciones pagadas en efectivo. Entonces, en emisión de acciones se va a aumentar mi pasivo, mi activo, perdón, mi pasivo queda exactamente igual y aumenta mi capital. Ok, compra al crédito de una máquina de trabajo. Aumentan mis activos, aumentan mis pasivos, eso no mueve mi capital. Ingresos al contado por servicios prestados, aumenta mi activo y aumenta mi capital, mi pasivo queda igual. El pago de un anuncio periodístico, un anuncio televisivo, entonces esto disminuye mi activo, mi pasivo queda igual y podemos tirarlo directamente a que disminuye mi capital. ¿Por qué? Porque mi capital va a estar ligado directamente a mi dinero en efectivo. Entonces, si estoy sacando ese dinero, pues es ahí donde se ve. De servicios prestados al crédito por la empresa durante la semana. Okay, los servicios los presté yo como empresa, pero los presté a crédito. Entonces, ¿qué va a aumentar ahí? Aumenta mi activo, porque es algo que me van a pagar, ¿verdad? Y aumenta mi capital cuando me lo paguen, obviamente. Y en ese momento mis pasivos no se están moviendo en absolutamente nada. Me compra en efectivo de un juego de herramientas, lo estoy comprando en efectivo. Entonces, mi activo, ¿qué pasa? Mi activo aumenta. Mi activo aumenta porque yo lo estoy comprando de una vez, lo estoy comprando en efectivo. Entonces, obviamente que mi activo se va a ver, se va a ver afectado en el momento que lo estoy comprando. El depósito bancario de los dineros recibidos durante el día. Entonces, en ese momento, si yo estoy haciendo el depósito, yo lo tengo que, mi activo, en ese momento mi activo va a disminuir, o mi cuenta de activos va a disminuir, y pues mi cuenta de capital obviamente va a aumentar, porque yo estoy haciendo el depósito directamente en el banco, entonces mi plata siempre va a ser mía, ahora va a quedar en el banco. Ok. Tenemos pago parcial mediante cheque de deuda que tenía la empresa con proveedores de repuestos, un pago que teníamos nosotros que hacer, entonces me va a disminuir mi activo, me va a disminuir mi pasivo y mi capital no se mueve. Pago parcial efectuado por un cliente que recibió un servicio a crédito el mes pasado, entonces mi activo aumenta. Y mi capital ahí no se mueve en absolutamente nada. Y esto me va a disminuir mi pasivo porque yo tenía una cuenta ahí a un crédito que estaba pendiente y me están haciendo entonces el abono. Que pago en efectivo a la cuenta de teléfonos, disminuyen mis activos porque estoy pagando de una vez. Pago por adelantado por 6 meses del alquiler de una bodega. Entonces estoy adquiriendo una bodega, entonces estoy teniendo no es mía, obviamente la estoy alquilando, ¿verdad? Entonces estoy adquiriendo un activo dentro de mi empresa, aunque sea alquilado, y estoy disminuyendo mis activos actualmente porque estoy pagando el alquiler por adelantado. Compra a crédito de un vehículo de carga, entonces me está aumentando mis activos, me están aumentando mis pasivos porque estoy haciendo un crédito y también me está aumentando mi capital porque estoy haciendo una compra de un vehículo que en algún momento me va a servir para mi capital. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea, para que estemos repasando lo que es la forma de organizar todo esto de activos y pasivos y lo demás, que es como la base, poderlo acomodar es la base para ir haciendo lo demás. Vamos a
Ok, vamos a buscar algún otro sobre. Ok, entonces, tenemos la compra de mobiliario y equipo, ¿verdad? Entonces nos aumentan nuestros activos, nos aumenta nuestra, y nos va disminuyendo nuestra cuenta de bancos, porque nosotros estamos en este momento teniendo que pagar aquello que estamos adquiriendo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Cada vez que vamos a hacer una transacción o un movimiento en contabilidad, vemos que hay tres movimientos que son los que nos van a dar, que son los de la ecuación contable. Entonces, eso es lo que siempre se nos va a mover a nosotros. Siempre se nos van a mover esos tres, siempre se nos van a mover esas tres cuentas. Ok, ahora vamos a proceder. Ok, ahora vamos a proceder a la otra parte. Vamos a ir viendo algunos otros ejercicios, pero esto los vamos a ir haciendo acá sobre los principios contables. Entonces vamos a hacer un repaso general sobre los principios contables y vamos a ir viendo aquí qué principios se van a ir afectando cuando nosotros vamos a ver qué principios contables se van a ir afectando. Depende de cómo se muevan las operaciones. Ok, ahora vamos a seguir con otra parte. Vamos a repasar un poquito sobre lo que son los principios generales de contabilidad. Y vamos a ver algunos ejercicios específicamente. Ok, acá vemos los principios generales de contabilidad. Vamos a tenerlos ahí en la pantalla. Mientras tanto, yo les voy a ir leyendo varios enunciados y vamos a ir definiendo en cuál de todas estas principios cabe o en cuál de todos esos principios lo podemos acomodar. Véanlos ahí, voy a abrir los otros un momentito. Ok. Ok, vamos a ir acomodando acá. Ok, vamos a ir leyendo entonces. Dice, la empresa adquiere maquinaria para transformar el cuero de un zapato. Entonces, ¿cuál principio contable vemos aquí? El principio del bien económico. Ese es el primer principio que vemos ahí. Luego, el accionista mayoritario adquiere con dinero de la empresa una computadora para su casa. ¿Qué principio contable se ve aquí pero vulnerable? ¿Cuál se ve vulnerado? Entonces, vulnera el principio de la entidad. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde al propietario se le considera un tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No se puede tocar el dinero de la empresa para cosas propias del dueño, sea el dueño de lo que sea. Entonces, ahí siempre tenemos que ver el principio de entidad o el principio de ente, que es lo que nos dice acá, o el principio de entidad. Vamos a ver otro ejemplo.
Todo esto va ligado, los principios de contabilidad van ligados con las NICs, va ligado con las NIFs, todo esto es una sola cadena. Entonces yo se los voy a ir separando, lo vamos a ir viendo así como por partes con ejercicios para que sea como más interactivo, que no empezar a leer y este dice esto y el otro dice el otro. Entonces, para que ustedes lo puedan ver así. Vamos a ver otro caso. Dice, Juan Álvarez sale de comisión de servicios. Se le hace una entrega de $1,000 para sus gastos con cargo a una rendición de cuentas en su retorno. Entonces le están dando un dinero, ¿verdad? Con factura y boletas a nombre de la empresa. Gastos debidamente sustentados. El señor está saliendo a hacer un trámite donde tienen que haber gastos sustentados, ¿ok? A su retorno, Juan entrega sus facturas y se encuentran en ellas un gasto por almuerzo y bebidas alcohólicas, los cuales están sustentando su rendición. ¿Es correcta esa rendición? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? Piénsenlo así, a usted le están dando dinero para que vaya a hacer un trámite de su empresa, le están dando lo que conocemos normalmente como los viáticos, por decirle algo. Entonces le dicen, ok, tiene que traerme la factura de los gastos que usted hizo sobre ese dinero, bla, 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 y usted trae un gasto que dice bebidas alcohólicas. No, obviamente no está correcto. Entonces, considera que algún documento no se puede registrar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que no es un gasto realizado por la empresa, obviamente. Entonces, ¿qué principio está vulnerando? Otra vez, el principio de ente o el principio de entidad o de la entidad como tal. Ok, vamos a ver otro. Dice, la directiva de una empresa solicita un registro de los últimos 3 meses para saber la situación financiera de la empresa. Identifique de qué principio contable hablamos. Entonces vamos a hablar sobre cuál principio vamos a hablar aquí, sobre el principio de exposición. Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al que se refiere. Entonces, un registro de los últimos 3 meses para saber la situación financiera de la empresa. Entonces, ¿cuál principio estamos trabajando aquí? El de la exposición. Entonces, cualquier momento la junta o la directiva o el jefe puede pedir un registro de los últimos 3, de los últimos 2, para tener ese principio de exposición, porque la empresa siempre va a estar ahí, ¿verdad? En ese principio de exposición. Ok. Vamos a decir, por ejemplo, una marca. La marca X, una marca conocida. Es que sea reconocida, preferida por el público. Esto es un bien material o inmaterial. Entonces, la marca es un bien inmaterial, ¿verdad? Ya que puede ser evaluada en términos monetarios. Y trae más ganancias en la empresa mediante franquicias que la misma marca. Entonces, aunque la marca como tal sea un bien inmaterial, podemos transformar esa marca en dinero. Entonces, la podemos transformar en dinero en efectivo. Entonces, y trae más ganancias a la empresa que hasta cierto punto la misma, ¿verdad? Porque ella lo que puede hacer es hasta en franquicias, se sirve para vender. Usted tiene la gente de una vez dice, por ejemplo, la marca Victoria's Secret, o sea, la marca vende por sí sola por ser esa marca específicamente. Y así sucede con otro montón de marcas. Ok, vamos a ver este otro. Ok, y esta marca como tal también va a estar ligada a un principio contable, que es el principio de un bien económico, porque es un bien económico de la empresa. Vamos a ver este otro ejemplo. Un ejemplo, una empresa textil adquirió una maquinaria para su fábrica, el cual tiene un costo de 15 millones de colones. Como la trajeron desde Estados Unidos, el flete y el seguro se gastaron 4 millones y medio de colones. Entre gastos aduaneros se gastaron 800,000 colones. En transporte a su aduana, 1,500 y así sucesivamente todos los diferentes gastos para su funcionamiento. Por tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la máquina sería del costo total de la adquisición, que dice acá que sumando todo eso, aparentemente costó 30 millones de colones. Entonces, ¿cómo lo desmenuzamos? Ok, entonces, es el valor adquirido
más la suma de los gastos y costos que realizó esa empresa para que la máquina esté en ese momento donde tiene que estar. Entonces, así es como lo vamos a desmenuzar, como lo vamos a trabajar. ¿Y cuál es el principio? Es el principio de la evaluación al costo, ya que los costos se registran al precio que se pagó por adquirirlo. La razón de valorización de sus activos a su precio de compra constituye, va a constituir, ¿verdad?, el intento de estimar el valor actual del mercado. Por eso queremos decir que se costó lo que todo este montón de procedimientos es el valor adquirido. Lo vamos a manejar como un valor adquirido y lo vamos a ver como el principio de evaluación al costo. Okay, vamos a ver otro ejemplo más. El consumo de teléfono del mes de diciembre se paga en el mes de enero, dado que el recibo recién llega en enero. Sin embargo, se debe contabilizar como gasto el consumo del teléfono. Entonces, ¿en qué mes se contabiliza ese gasto? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a leerlo. Dice, el consumo del teléfono del mes de diciembre se paga en el mes de enero. Entonces, ¿en qué mes se contabiliza el gasto? En el mes que yo pago, o sea, en el mes de enero, aunque esté pagando diciembre. Ok, ¿y qué principio contable va a sustentar dicha contabilización? El principio de vengado, debido a que cualquier operación se considera dentro de un periodo específico. Así no se haya cobrado o se haya pagado. Entonces, eso nos dice el principio de vengado. Y cobra una factura por 18 millones de colones en efectivo. ¿Qué ingresa? Obviamente dinero. ¿Qué sale? Que elimino esa factura por cobrar que yo tenía, una factura pendiente que me están pagando. Ok, en este ejemplo, que tenemos así, decimos que la ecuación contable está dada, entonces decimos que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor, que es lo que nos dice la ecuación contable, ¿verdad? Que siempre va a haber, tienen que haber dos cuentas afectadas. Entonces no hay deudor sin acreedor y ni acreedor sin deudor. ¿Y qué principio contable vemos aquí? El principio de la partida doble, que siempre van a haber dos cuentas afectadas. La partida doble, como yo les había dicho anteriormente, la vamos a ver pronto en una clase ya más definida como la partida doble. Vamos a verle todo, porque ella sí tiene mucho detallito, pues para irlo viendo más. Ok, vamos a ver acá. Dice, vamos a ver el principio contable de costo o evaluación al costo. Vamos a ver estos dos. Entonces, la empresa adquiere mercadería por un valor de $1,000 más el 18% de un impuesto. Y luego dice, la empresa compra muebles y demás cosas por un valor de $2 millones más el 13% del impuesto de ventas. Entonces, el costo del valor agregado de la adquisición de ese mueble y las demás cosas es el costo al valor de adquisición o el costo al valor adquirido. Ahí es donde vemos este. Y el siguiente, igual vemos costo al valor adquirido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Costo al valor adquirido. Entonces, es el producto más el impuesto que me estén dando sobre ese producto, me va a generar el costo representado, ya sea la parte del costo que representa el tributo y la parte del costo que representa a mi producto. Entonces, va a ser el costo por o la evaluación del costo o el valor adquirido del costo. Entonces, nos está afectando este principio contable. Okay, vamos a ver uno más. Dice, la empresa presenta sus resultados en el estado de ganancias y pérdidas expresando de la siguiente forma: ingresos, gastos y resultados. Entonces, el ingreso fue, digamos, de 20 millones menos un gasto de 15 millones que nos dio un resultado sobre utilidad de 5 millones. Entonces, presenta su situación financiera de la siguiente forma: activos, 20 millones es igual a pasivos por 8 millones más patrimonio por 12 millones. Entonces, ¿qué principio contable estamos afectando en estas dos cuentas que vimos anteriormente? Entonces, el principio contable que se muestra es el de moneda, ¿verdad? Porque en el primer ejemplo identifica en términos monetarios los ingresos generados, los gastos y la utilidad obtenida de estos. Y en el segundo vemos que tenemos el activo, lo que debe en obligaciones y el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí vemos, este es el principio contable
que estamos viendo acá. Que es este, de bienes económicos o moneda. No mentira, de moneda común, de moneda en común denominador. El de bienes económicos es cuando adquirió los bienes. Y el de moneda común denominador es el que estamos viendo acá, el principio contable de moneda. ¿Por qué? Porque estamos identificando cómo está la empresa en términos monetarios, en cómo se está moviendo la empresa y cómo se está viendo la empresa. Ok, ¿vieron? Con ese ejercicio uno va identificando qué se está moviendo dentro de los principios de contabilidad, dentro de lo que nos dicen las NICs, dentro de lo que nos dicen las NIFs. En contabilidad, vamos a ver, en contabilidad, lo que son las normas internacionales de contabilidad son muchísimas, pero vamos a ver un resumencito general para que nos quede un poquitito más claro. Okay, vamos a buscar un resumencito que me encontré por aquí para que ustedes lo vean y les quede un poquitito más claro en general de qué habla cada una. Y luego vamos a ir viendo dentro de eso en la NIC 2, la 3, vamos a ver ejercicios de algunas otras también. Entonces, la NIC 1 es lo que nos habla de los estados financieros, ¿verdad? Es así. Pero vamos a ir viendo un poquitito detalladamente un resumencito de las demás. Y vamos a hacer una presentación pequeñita sobre todas las NICs para que tengamos un panorama un poquitito más claro sobre todas ellas. Y vamos a ver un momentito. Y vamos a ver esta un momento para que ustedes le quede por ahí. Vamos a ver la más grandecita. Ay, yo creo que no se ve muy bien. Esperen para volver a ver. Es que se ve como pixeleada. Voy a ponerla, voy a cambiarla para que se vea bien. Okay. Mejor mandamos esa otra presentación porque el resumen se veía muy feo, muy pixeleado. Entonces, ¿qué son las NICs? Para verlo así como a grandes rasgos para que nos quede como un resumen de todas. Entonces, son un conjunto de estándares creados en Londres que establecen la información que debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. Entonces, esos son los... Ok. Esperen para ver. Es que esta presentación está en Prezi, entonces vamos a verla más bien más chiquitita.
Voy a acomodar la pantalla un poquito. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo de las NICs es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. Luego, ¿cuántas NIC hay dentro del periodo, ¿verdad? En que se asimilaron, se emitieron 41. Luego se dio una reestructura en el 2000 y se han eliminado 13 normas y de las cuales 9 en vigor y el resto está en un proceso de implementación junto con 27 más de interpretaciones. Entonces, ven que se movilizaron actualmente, solo tenemos 9 en vigor. Ok, ¿cuáles están vigentes actualmente? La NIC 1, que fue la que estuvimos viendo antes, que es la de presentar estados financieros. La NIC 11, que son los contratos de construcción y arrendamiento. Luego la NIC 17, la NIC 23, costos por intereses, la NIC 36, deterioro del valor de los activos, NIC 38 y NIC 41. Mira, estas son algunas de las que están, de las 29, son algunas de las 29 normas que están vigentes actualmente, junto con, aquí están todas, ¿verdad? Esas y las de interpretación. Después dice, las normas son una forma contable adaptadas para que constituyan los estándares internacionales o las normas internacionales en el desarrollo de las actividades contables. Supone un manual contable, ya que esta es la forma correcta de llevar la contabilidad en el mundo. La idea es que fuera generalizado, ¿verdad? La adaptación a las NIFs a nivel internacional, estas son usadas en muchas partes del mundo también, entre los países de Unión Europea, Hong Kong, Panamá y Sudamérica y muchos países más. 75 países más fueron obligados al uso de las NIFs. Aparte de ellos, otros muchos países han decidido adoptarse a las normas. Mediante su adaptación hacen una legalización nacional en los distintos países. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que fuera algo más global, más generalizado y que todos pudiéramos llevar, digamos, que una contabilidad como más general. Esa es como parte de la idea que se tiene con las normas internacionales de contabilidad. Vamos a ver un momentito acá. Vamos a ver acá aspectos importantes también de las normas. Okay, voy a compartirles la pantalla para que veamos uno de aspectos más importantes. Vamos a ir viendo un poquito más detalladamente. Ok, entonces vamos a ver acá. Entonces, vimos, aquí es un resumencito, esto es de la NIF número 1, que ya le estamos viendo sobre la NIF, sobre las NICs, pero ya esto lo vimos para acá. Ok, vamos a ver, fechas de lo que son las NIFs. El principio del periodo más alejado en el tiempo para el que la entidad presente información comparativa completa según las NIFs es en sus periodos de estados financieros presentados, ¿verdad? Entonces, los primeros estados financieros que tenemos que establecer, las normas internacionales de información financiera mediante la declaración explícita y sin reserva las mismas es igual a como lo vimos anteriormente con las NICs. Tienen que estar los estados de la información financiera sin reserva explícita de la forma más clarita que se pueda. Ok, las normas internacionales de información financiera, que es lo que estamos unificando, ¿verdad? Con las dos. Son normas internacionales, son normas que tratan de unificar la información financiera a nivel mundial más que todo. Ok, según las NIFs tenemos que tener otras cositas más, aparte de lo que nos dicen las NICs, tenemos que tener un balance de apertura. Cuando abrimos la empresa, pero un balance de apertura, ellos nos dicen fechas de presentación, nos dicen los costos.
Ok, le debe valorar un balance, como les decía, ¿verdad? La entidad usará las mismas políticas contables y sus balances de apertura. Entonces, eso es la idea. La idea es que todo esto vaya muy de la mano, muy junto, ¿verdad? Hay mucha teoría sobre el tema, entonces vamos a verlo así como para que ustedes lo conozcan, para que tengan más o menos la información, ¿verdad? Este, sobre cómo lo manejamos. Extensiones y excepciones. Ok, exenciones, vamos a ver. Lo que podemos ver, entonces, combinación de negocio, valor razonable o revalorizado como costo atribuido, beneficios empleados, diferencias de conversión acumuladas, instrumentos financieros compuestos, activos y pasivos, de filiales, clasificación de instrumentos financieros. Ok, entonces, ¿ves? Se puede elegir no aplicar de forma retroactiva la NIF 22. ¿Ves? Aquí hay mucho que vamos a verlo como así para que ustedes tengan en cuenta que de esto lo podemos ir metiendo y nosotros a nuestro negocio. Ven, cuando hay combinaciones de negocios, entonces aquí podemos, entonces tenemos que ver en cuenta acá quién cumple la NIC 38, que nos dice si se clasificó una combinación de negocios como una adquisición, se reconoce como un inmaterial, bla, 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 se utiliza la NIC 38. Entonces vean ustedes acá, eso es como para que tengan la parte de la información, la teoría, en cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos ir viendo. Vamos a ver. Ok, vamos a ir acá. Ok, vamos a ir acá a los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Ok, vean acá, qué es lo que yo les decía. Vamos a ver los ejemplos para ir pudiendo identificarlo. Nos dan un caso como este. Entonces, dice, la fecha de presentación de los primeros estados financieros, dice, con arreglo a las NIF de la entidad al 31 de diciembre del 2005. La entidad decide presentar información comparativa de tales estados financieros para un solo año. Por tanto, su fecha de transición, según la NIF, es el comienzo de actividades al 1 de enero del 2004. De forma alternativa, el cierre de sus actividades fue el 31 de diciembre del 2013. La entidad presentó sus estados financieros anuales con arreglos al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el 31 de diciembre del 2004. Entonces dice, acciones según las NIF que vamos a utilizar. Entonces, la entidad estará obligada a aplicar la NIF que tenga vigencia para ejercicios que termine el 31 de diciembre del 2005. Entonces, primero, preparar su balance de apertura con arreglo al 1 de enero del 2004, preparar y presentar su balance el 31 de diciembre del 2005, ¿verdad? Incluyendo los importes compartidos para el 2004, su cuenta de resultados y su estado de cambios en el patrimonio neto y su estado de flujo de efectivo, todo esto al 31 de diciembre del 2005, incluyendo lo que traíamos de importe del 2004, así como el resto de la información, incluyendo la información comparativa para el 2004. Vamos a ver un ejemplo más. La entidad dice, vamos a ver. Ok, de acuerdo con lo señalado en esta empresa, entonces dice, no reconoce ninguna provisión por reestructuración, entonces ellos en este caso no lo podían haber presentado así, tenían que haberlo presentado todo corrido, porque no dice que haya una reestructuración. Se acuerda que lo vimos antes, que la NIC nos dice a nosotros que siempre que vamos a presentar es va en una empresa puesta en marcha. Ok, no ajusta el importe asignado al fondo de comercio, no obstante, la entidad realiza la comprobación del deterioro según la NIC 36 y como veremos reconocerá la eventual pérdida del valor que resulte.
Entonces, en el resultado de acá, las reservas por ganancias acumuladas en su balance de apertura, ¿ok? Y después del conocimiento del deterioro del valor en el balance de la misma fecha. Entonces, en el dice información, ok, este es otro, vamos a ver otro caso por acá. Veamos este otro. Dice, supongamos que la fecha de transición de la sociedad es en el 2004 y la adquirimos, en este caso, en el 2001. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que presentar? Debe reconocer deudas por el reconocimiento financiero de 300 de activos del régimen de arrendamiento por 250 y cargos a los 50 diferentes. Esta es más información disponible que tenemos. Esto más o menos es lo que podemos nosotros, la idea es poder analizar un poquitito sobre cómo se manejan las NIFs, cómo se manejan las NICs en este caso. Ven acá, la entidad, dado que los activos inmateriales no cumplen las condiciones para hacer reconocimiento por separado, entonces vamos a utilizar acá la NIC 38. Son muchísimas, la idea es tenerlas ahí, como ir viendo si en el caso en que aplican y ver en nuestra empresa más que todo para qué se utilizan, que es la idea. Entonces, ahí hay muchísimos más casos, pero en este momento yo siento que no nos va a ser tan relevante. Quería ver algunos otros, pero esos, no sé, lo siento como que no están como tan relevantes para nosotros en este momento. Vamos a buscar. Ok, vamos a ver esto, sí, me interesa verlo acá, para que ustedes tengan un resumen, ese sí quiero que lo veamos. Vamos a ver ese resumen un momentito. Vamos a ver un resumen un segundito. Ok, ya les voy a poner este resumencito para que lo veamos. Ok, ahora sí. Vamos a ver este, que es el que les decía antes, que lo iba a hacer como forma de dibujo, pero sería muy feo. Entonces, mejor así. Entonces, vamos a hacer como un resumencito de las normas. Entonces, la norma 1, que es la que vimos antes, la presentación de los estados financieros, esa ya la vimos más detalladamente, ya la vimos. Después vamos a ir viendo la 2 y así sucesivamente. Entonces, la número 2 es existencia o inventariados. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación del costo, así como para el subsiguiente reconocimiento, como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizado. También suministra directrices sobre la fórmula del costo que se usa para atribuir costos a los inventarios. De eso nos habla la NIC 2. La NIC número 7, como vimos antes, entraron muchas en vigencia. Actualmente, estas son las que estamos utilizando. La NIC 7, estados de flujo de efectivo. Entonces, el objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalente al efectivo de una entidad mediante un estado de flujo de efectivo, ¿verdad? En el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. La NIC 8 nos habla sobre políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables y también en las estimaciones y en la corrección de estos mismos errores. La NIC 10 nos habla sobre hechos posteriores a la fecha del balance. El objetivo de esta norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros
por estos hechos ocurre después del periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en la que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que les informa. Entonces, ¿qué es lo que nos habla la NIC 10? Que normalmente se hace una fecha, se especifica una fecha para el balance se da, se creó, pero puede existir alguna otra información que realmente es relevante, que realmente es importante. Entonces lo que hacemos nosotros es agregar esa información, aunque tenga una fecha diferente a el periodo que se informa, pero normalmente es importante, es relevante, hubo algún movimiento importante en la empresa, hubo algo que realmente se necesita agregar ahí, entonces lo que hacemos es un ajuste de esos estados. Eso es lo que nos da permiso, digamos, la NIC 10. La NIC 12 nos habla sobre impuestos sobre la ganancia, ¿verdad? Eso su nombre lo indica muy bien. La NIC 16 nos habla sobre propiedades, planta y equipo. Nos habla sobre el tratamiento contable que tiene que tener la propiedad, la planta del equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros pueden conocer la información acerca de las inversiones que la entidad tiene, de sus propiedades, así como también los cambios que haya producido dicha inversión. La idea es ver cómo se está moviendo la empresa, cómo se está moviendo la planta, el equipo, el dinero que se ha invertido, que se tiene, que se compró, esa es la idea, que sea lo más flexible, ¿verdad? La NIC 17 nos habla sobre arrendamientos. El objetivo de esta norma es el de prescribir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. La NIC 19 nos habla sobre retribuciones a los empleados. El objetivo es el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados. La NIC 20 nos habla sobre la contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas. Esta norma nos habla sobre la contabilización, información a revelar acerca de lo que son subvenciones del gobierno. ¿Qué son subvenciones? Son esos dineros que nos da el gobierno para trabajar, como tenemos colegios subvencionados, por ejemplo. Entonces son dineros que el gobierno da para que una empresa trabaje. Así como la información a revelar sobre otras formas de ayuda gubernamental. La NIC 21 nos habla sobre efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Entonces el objetivo es cómo se incorpora en los estados financieros de una entidad la transacción en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Como yo les decía anteriormente, como lo hemos visto, cada empresa decide cómo va a trabajar. Obviamente, pues es una empresa transnacional, por ejemplo, trabajará en dólares. Entonces la NIC 21 lo que le va a decir es, ok, ¿cómo va a agarrar usted ese dinero que tiene, que hizo, por ejemplo, en Costa Rica y lo va a dolarizar? ¿Cómo? ¿Con qué rangos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la forma correcta? Nos dice la NIC 21 cómo lo tiene que hacer la empresa. Entonces, si uno trabaja en una empresa transnacional donde tiene que ver esto, entonces se mete acá y lo ve de esa forma, ya se lee toda la NIC y especifica cómo lo tiene que hacer. Que la NIC 23 son costos por préstamos. El principio básico de esta norma consiste en que los costos por préstamos que sean directamente atribuidos a la adquisición, construcción o producción de un activo formen parte del costo de dicho activo. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. Luego, la NIC 24 nos habla sobre información a revelar sobre partes vinculadas. El objetivo de esta norma es asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la información a revelar necesaria para poner en manifiesto las posibilidades de que su situación financiera y resultados del periodo puedan haberse visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos con dichas partes. La NIC 26 tenemos que hablar sobre contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiros. Entonces, esto lo que nos habla es los beneficios por retiro, cuando estos se preparan, cuando se van a preparar los beneficios para el retiro. Estados financieros consolidados y separados, en el caso de que se necesite que se aplique. Esto lo que nos habla es de las inversiones subsidiarias, negocios conjuntos y asociaciones, más que todo, ¿verdad? Cuando tienen que hacerse los estados financieros separados. Inversiones en entidades asociadas, igual, información financiera en economía hiperinflacionarias,
en economías donde la inflación va para arriba y el valor de la moneda es sumamente bajo. Instrucciones financieras en presentaciones, más que todo, los instrumentos financieros que yo ocupo. Entonces, lo que nos dice son los principios para presentar los instrumentos financieros como activo, como pasivos patrimonios y para comprender activos y pasivos financieros. Las ganancias por acción, aquí nos habla de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo. Entonces nos dice cómo se movió en un periodo y en el otro dentro de una misma empresa. La información financiera intermedia, esto lo que nos dice es la mediación que se debe seguir en los estados financieros intermedios para presentar de forma completa en algún momento para un periodo intermedio. Entonces, en la forma en que hacemos un estado financiero en un periodo intermedio, cómo lo vamos a manejar, cómo hacemos el otro, y después cómo vamos a unificar esos estados financieros. Deterioro del valor de los activos, entonces esto lo que nos dice es cómo vamos a aplicar ese deterioro sobre los activos que tenemos. Aquí tiene mucho que ver sobre el asunto de depreciación, cómo lo vamos a manejar. La NIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes. El objetivo de esta norma es darnos como esa forma, ¿verdad?, apropiada para el reconocimiento y la mediación de proveer de los pasivos contingentes y los activos contingentes. Es de cómo tenemos que proveer nosotros el peor escenario en un caso específico, ¿verdad?, donde decimos, ok, se está dando aquí, se está dando allá, el caso fue este, fue el otro, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en, como les digo, en el peor escenario posible que tengamos. Luego tenemos los activos intangibles. Aquí nos va a hablar sobre aquellos activos, ¿verdad?, que hemos conversado que no los podemos tocar, pero que ahí están, que en algún momento se pueden llegar a convertir en dinero. Instrumentos financieros, reconocimiento y valoración. Esta norma nos habla sobre lo que vimos antes, un poquito más sobre las NIFs, que son esos instrumentos financieros, ¿verdad?, que nos van a regular hasta cierto punto. La 40 sobre propiedades de inversión y la 41 específicamente en agricultura. Entonces vean ustedes que vimos casos, vimos un poquito sobre NIFs, que sí es el de las NIFs es un poquitito más engorroso que fueron los que vimos anteriormente, que vimos ese caso, ¿verdad?, de cómo lo podríamos manejar o qué estarían haciendo mal, qué periodo tenemos que incluir y qué no. Eso es un resumencito de las NICs que están vigentes, de las que tenemos ahora. Como vimos también, hay un montón de NICs que se lanzaron a nivel mundial. No todas se probaron y no todas salieron a utilizarse, ¿verdad? No todas se están utilizando actualmente. Estas son las que tenemos, las que más estamos utilizando. Vamos a ver después ejemplos de algunas otras más que tenemos por ahí. Y eso sería todo para la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claro, espero que lo hayan visto bien. Traté de meterle la mayor cantidad de ejemplos posibles, ¿verdad? En una parte que todavía nos entra un poquitito de teoría. Creo que en la clase siguiente también vamos a ver una mezcla entre las dos partes, entre un poquito de teoría y un poquito de práctica. Luego de ahí vamos a entrar en asientos contables. Vamos a ver igual, ok, vamos a ver antes de terminar, es cierto, vamos a ver antes de terminar, voy a decirles acá porque lo habíamos visto y no lo revisamos. Entonces voy a revisarles un momentito lo que vimos antes de terminar. Decimos lo que dejamos de las transacciones que teníamos que ver entre si era activo o era pasivo. Entonces dice, un préstamo otorgado por 3 millones a un cliente, ahí va a ser un activo porque el que le estoy dando el préstamo soy yo. Venta de mercadería de contado por la suma de 4 millones, ahí va a ser obviamente un activo. Entrega de una proforma a un cliente. En este caso es una entrega de proforma, no me va a mover absolutamente nada, como ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Vimos que era una proforma. Vamos a ver, en la número 4, pago de la deuda. Entonces, en este caso, me va a disminuir a mí el activo. ¿Verdad? Me va a disminuir el activo.
y me va a disminuir el pasivo. En la número 5 dice que venta de servicios por la suma de 1.000.000 pagadas en efectivo. Entonces, en este caso me aumenta el activo. Aquí el pasivo pues obviamente no se mueve. En el número 6 dice que es la compra de un equipo de contado para la, en este caso la compra de un equipo. Se me va a mover, se me va a aumentar el activo y me va a disminuir también mi cuenta de activos, pero mi cuenta de efectivo es la que se mueve acá. Ok, en la número 7 se recibe la factura de gastos. Ok, en este caso mi activo no tiene ningún problema y mi pasivo obviamente aumenta porque estoy teniendo una factura nueva sobre unos gastos que tengo que sacar. Ok, en la número 8 dice un socio retira de mi capital, entonces mi activo disminuye, mi pasivo no se mueve. Y en la número 9 se paga por adelantado la cuenta se paga por adelantado, ok, la cuenta de la luz. Entonces en este caso mi activo va a disminuye mi activo porque estoy pagando, ¿verdad? Y en la número 10 se compra maquinaria, el 15% al contado y el resto la vamos a formar un documento, financiamos con un documento. Entonces, en este caso, nuestro activo va a aumentar porque estoy comprando la maquinaria y nuestro pasivo también va a aumentar porque estoy sacándola a crédito. Entonces, más o menos por ahí va esa, que no la habíamos visto, entonces así es como queda. Y teníamos vamos a revisar otra. Pero para ver, vamos a revisar la otra de... Vamos a ver qué dice esa otra. Ve lo que eran los cualitativos y cuáles eran cualitativos y cuáles eran cuantitativos. Esa es la que vamos a ver un momentito. Ok, vamos a ver esa. Para buscarla porque la tengo por aquí guardada. Ok, aquí tenemos entonces. La primera, la que decía M0, esa es cuantitativa. La M1, cualitativa. La 2 es cuantitativa. La M3 es cuantitativa. La M4 es cuantitativa. La M5 es cualitativa. La M6 cualitativa. La M7 cualitativa. La 8 cuantitativa. La 9 cuantitativa. Y la 10 cuantitativa. La 11 cualitativa. Y la M12 cualitativa. Para para que lo puedan ver, para que la puedan revisar. Voy a dejárselas también acá para que la vean un momentito. Ok, ahí la tenemos para que la vean un momentito. Le pueden parar un segundito y revisarla para compararla con el de ustedes. Ok, ahora sí, eso sería todo para la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto y espero que les haya quedado todo muy clarito, que la información haya sido de su posible aplicación futura. Y el tema de las NICs y de las NIFs, como les digo, es muy teórico, por eso quería que viéramos el último resumen y viéramos algunos ejemplitos de cómo lo vamos a poner en práctica, cómo las utilizamos, porque es más que todo normas que seguir para la hora de llevar parámetros, ¿verdad? Que van enfocadas específicamente en ciertas cosas dentro de los balances, dentro de la presentación de los mismos. Y como les digo, en cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto. Y como siempre, es un gusto y nos vemos en la próxima clase si Dios lo permite.